Bienvenidos al curso de estadística. En este video vamos a ver qué son las medidas de tendencia central y cómo calcular la media, la mediana y la moda. Si este video resulta de utilidad para tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Estas medidas de tipo estadístico pretenden resumir la información de una muestra o de una población, para poder tener así un mejor conocimiento de qué está ocurriendo con la variable en estudio. Ellas permiten analizar los datos en torno a un valor central. Se llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de los datos de una muestra o de una población se encuentran en los valores intermedios. Entre estas medidas están la media o también llamada promedio, la mediana y la moda. La media o promedio se simboliza por una letra X con una rayita arriba. La mediana se simboliza también por una letra X pero con dos rayitas arriba, mientras que la moda se simboliza por las letras MO. Vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central, pero cuando los datos se encuentran desagrupados. Vamos a ver en primer lugar cómo calcular la primera medida de tendencia central, conocida como media o promedio. La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada. Es lo que conocemos también con el nombre de promedio. La media es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número total de observaciones realizadas. Veamos un ejemplo. El profesor de inglés aplica un test de 50 preguntas a los alumnos de segundo año de un colegio y obtiene los siguientes resultados mostrando el número total de respuestas correctas. Tenemos entonces aquí los 20 resultados aplicados a cada uno de los alumnos. Este listado no se encuentra en orden, sino los datos se fueron tomando conforme se fue registrando los aciertos en cada una de las calificaciones. Lo primero es contar cuántos datos tenemos en este listado. Si contamos nos podemos dar cuenta que tenemos un total de 20 datos. N representa el número total de datos. Una vez que sabemos la cantidad total de datos, debemos de aplicar la siguiente fórmula, en donde nos dice que la media será igual a la suma de todos los datos de la muestra o población dividido entre el número total de datos. En este caso, el número total de datos es n, que representa una cantidad de 20. Por lo tanto, aplicando la fórmula tendremos en el numerador, vamos a anotar todo este listado de números, y aquí es pues importante comentar que no importa que los datos no se encuentren agrupados de menor a mayor, sino que podemos tomar la lista de los datos sin ordenar y anotarlos en la parte superior. Por lo tanto, aquí vamos a anotar todos esos 20 datos que son los resultados de las respuestas correctas de este examen que fue aplicado. Una vez que anotamos el total de datos en el numerador, esto los dividimos entre un total de 20 datos. Efectuando entonces la suma de los 20 datos, tendremos que la media o promedio será igual a un total de 788 dividido en 20. Efectuando entonces la operación, obtenemos que la media o promedio
tiene un valor de 39.40. 39.40 es el valor que se encuentra justamente en medio de este conjunto de datos. Por eso se le llama medida de tendencia central y la mayoría de los datos se acercan a este valor. Veamos ahora cómo calcular la mediana. Vamos a ver ahora cómo calcular la segunda medida de tendencia central llamada mediana. La mediana es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. La mediana divide a la serie de datos en dos mitades y cada mitad tiene el mismo número de datos. Los datos se deben de ordenar comenzando del menor valor y llegando al mayor. Es importante llevar a cabo este ordenamiento de manera detallada. Por lo tanto, vamos a tomar estos 20 datos y los vamos a ordenar de manera ascendente. Nos damos entonces cuenta que en este caso el dato menor es el dato con valor de 34 y el dato mayor tiene el valor de 46. La lista se encuentra entonces ya correctamente ordenada. Contamos la cantidad de datos que tenemos en esta lista, que es un total de 20. 20 representa un número par. Cuando la cantidad de números o datos totales representa un número par, se deben de aplicar dos fórmulas que nos van a ayudar a encontrar el valor de la mediana. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera fórmula, la cual es n dividido entre 2, en donde n representa el número total de datos. Y en este caso tenemos un total de 20 datos ya ordenados. Por lo tanto, dividimos el total de datos, que son 20, entre 2. Siempre se divide entre 2. Por lo tanto, efectuando 20 dividido en 2, esto nos da como resultado 10. 10 no representa el valor de la mediana, sino que 10 simplemente es un lugar o una ubicación que vamos a buscar en la lista de datos ordenados. Una vez que aplicamos la primera fórmula, enseguida aplicamos la segunda fórmula, que nos dice n dividido sobre 2 más 1. Nuevamente n representa los 20 datos y entonces reemplazando tendremos 20 dividido entre 2 más 1. 20 dividido en 2 nos da como resultado 10, al cual le sumamos 1. Por lo tanto, de ahí obtenemos 11. Este resultado tampoco es el valor de la mediana, sino lo mismo que este otro, representa un lugar o una ubicación que vamos también a buscar en la lista de datos previamente ordenados. Por lo tanto, volvemos a anotar nuestra lista con estos 20 datos ordenados, comenzando con el dato menor, que es de 34, y conforme vamos realizando la lista va ascendiendo el valor hasta obtener el dato mayor, que es de 46. En esta lista vamos a buscar qué número se encuentra en la posición número 10 y entonces vamos a contar aquí en esta lista 10 números a la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se encuentra el lugar o la posición número 10. Enseguida ahora buscamos la posición número 11. Si esta es la posición número 10, la que le sigue será entonces la posición número 11. Una vez que encontramos los datos que se encuentran en ambas posiciones, vamos a sacar el promedio de estos dos datos. ¿Cómo? Sumando 38 más 40 y dividiéndolo entre 2. De ahí vamos a obtener el valor de la mediana. Tenemos entonces que la mediana será igual a la suma de 38 más 40 dividido en 2. 38 más 40 nos va a dar un total de 78 dividido en 2.
Efectuando la operación encontramos que la mediana tiene un valor de 39. Recordarás que la media también nos dio un valor de 39 con un decimal. Generalmente la media y la mediana son dos valores que en la mayoría de los casos o son iguales, coinciden o se encuentran muy cercanos una medida de la otra. Aunque en ocasiones también puede ser que ambas medidas se separen bastante en valor. Esto va a depender de cómo estén esparcidos los datos dentro de la población o de la muestra. Vamos a ver ahora cómo calcular esta misma medida, pero cuando la cantidad de datos son impar. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa ahora cuando los datos ya no representan un número par, sino que ahora representan un número impar? Veamos. Tenemos el mismo listado que anteriormente habíamos registrado con un total de 20. A este listado le hemos agregado un dato más para ahora tener 21 datos en total. Por lo tanto, tenemos aquí la lista de datos ya previamente ordenada, pero con la diferencia que ahora, al agregarle un dato más, tenemos un total de 21 datos. Como vemos, el número 21 representa un número impar. Y cuando la cantidad de datos representa un número impar, ya no se aplican dos fórmulas, sino solamente se aplica una sola fórmula. Esta fórmula nos va a ayudar a encontrar el valor de la mediana. En este caso tenemos 21 datos, número impar. Y entonces aplicamos la siguiente fórmula que nos dice n más 1 sobre 2, en donde n representa el número total de datos que ahora ya no son 20. Ahora, al agregarle un dato más, ahora tenemos 21. Entonces n lo reemplazamos por 21 y tendremos 21 más 1 dividido en 2. Sumando 21 más 1 obtenemos un total de 22 dividido en 2. Y ahora dividiendo 22 entre 2 obtenemos como resultado 11. Nuevamente este resultado que se obtuvo de esta fórmula no representa el valor de la mediana, sino solamente es un lugar, una posición que vamos a buscar dentro de esta lista de datos ordenados. Por lo tanto, nuevamente anotamos nuestra lista de datos ya previamente ordenada, en donde nos dimos cuenta que el dato menor es 34 y el dato mayor es de 46. En esta lista ordenada vamos a buscar qué número se encuentra en el lugar o en la posición número 11. Por lo tanto, empezando de la izquierda a la derecha, contemos 11 divisiones o 11 lugares. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí entonces encontramos el lugar o la posición número 11. Por lo tanto, el valor de la mediana precisamente será este dato que se encuentra en dicha posición, en donde nos damos cuenta que la mediana ahora tiene un valor de 40. Recordemos que anteriormente, cuando la cantidad eran 20, que era número par, nos salió 39. Y ahora, como le hemos agregado un dato más y el total son 21, ahora la mediana es 40. Entonces es muy importante tener en consideración cuando la cantidad de datos son pares o cuando la cantidad de datos son impares, porque ello nos va a servir para saber si aplicamos las dos fórmulas de datos pares o la fórmula única cuando son datos impares. Pasemos ahora a calcular la tercera medida de tendencia central, conocida con el nombre de moda. Por último, vamos a calcular la tercera medida de tendencia central llamada moda. La moda es la medida más fácil de calcular, ya que simplemente la moda es el valor que más frecuencias tiene en la serie de datos ya previamente ordenados. Es decir,
¿Qué dato se repite en más ocasiones? Tenemos entonces aquí nuestro listado de datos ya pues previamente ordenados, en donde nos dimos cuenta que el dato menor es 34 y el dato mayor es 46. Por lo tanto, vamos a revisar cuál de estos datos se repite en más ocasiones. Nos damos cuenta que el dato 35 se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Otro dato que se repite es el 37 solamente 2 veces, el 38 también 2 veces, el 40 se repite 3 veces, el 42 solamente una vez, el 43 en 2 ocasiones, el 44 una sola vez, el 45 en doble ocasión y el 46 solo una vez. Por lo tanto, al observar, nos damos cuenta que el 35 es el dato que se repite en más ocasiones, por lo que la moda será entonces el dato que se repite más, es decir, el que tiene mayor cantidad de frecuencias. Y en este ejemplo podemos ver que de estos datos la moda pues viene siendo el valor de 35. Bien, pues aquí finalizamos este video. Espero que te haya servido para que conocieras cómo poder obtener las medidas de tendencia central, media, mediana y moda cuando los datos son desagrupados. Por último, yo te invito nuevamente a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.